Irritabilidad. Es la capacidad de responder a los estímulos del medio ambiente. Los animales tienen dos sistemas de comunicación interna, el nervioso y el endocrino. El sistema nervioso es de acción rápida y está formado por neuronas que conducen impulsos electroquímicos de una parte del cuerpo a otra. La coordinación nerviosa necesita tres componentes: un receptor de estímulo que a su vez necesita fotorreceptores. Los fotorreceptores son sensibles a la luz. Quimiorreceptores, que reciben estímulos de sustancias químicas. Termorreceptores, que perciben cambios de temperatura. Conductores de impulsos, que son nervios formados por las neuronas. Las neuronas sensoriales transmiten impulsos desde el receptor hasta el encéfalo y la médula espinal, mientras que las neuronas motoras lo transmiten de estos órganos hasta la pared del cuerpo, que habrá de entrar en acción. Efectores, que responden a los impulsos recibidos por neuronas motoras. Los efectores más importantes en el humano son los músculos y las glándulas exócrinas y endocrinas. El sistema endocrino es de acción más lenta que el nervioso y está formado por glándulas que liberan hormonas en la sangre o en otro fluido circulante. Son compuestos orgánicos que después son transportadas por los fluidos corporales, ejercen efectos sobre las actividades de las células de cualquier otra. Existe también el caso en el que una glándula produce una hormona que estimula a una segunda glándula y la hace producir su propia hormona. La capacidad para recibir estímulos se denomina sensación, irritabilidad. La irritabilidad se divide en dos conceptos: tropismos y tactismos. Un tropismo es la respuesta producida por un vegetal por acción de hormonas frente a un estímulo externo. Las plantas carecen de órganos de los sentidos, tampoco pueden desplazarse para cambiar el ambiente que los rodea. Sin embargo, como los animales, las plantas pueden detectar cambios en el medio y responder ante ellos. Se denomina tactismo a una clase de respuesta frente a los estímulos del medio ambiente, propias de los animales de complejidad simple o intermedia. Consiste en movimientos de traslación, ya sea de acercamiento o alejamiento del estímulo que lo... Los tropismos se dividen en fototropismo, geotropismo, tigmotropismo, hidrotropismo, higrotropismo y termotropismo. Fototropismo. Factor necesario para llevar a cabo la fotosíntesis, por lo que la parte aérea del vegetal crece hacia el estímulo luminoso. Así los tallos son positivos y las raíces negativas. Geotropismo. La gravedad es el estímulo que permite a las plantas dirigir sus raíces en la dirección correcta. Este tropismo es vital para la germinación en las semillas. Al germinarlas, el tallo crece en contra de la fuerza gravitatoria. Tigmotropismo. Es la respuesta de la dirección de una planta al hacer un contacto con una superficie sólida. El efecto es la tendencia a crecer alrededor de ella. Un ejemplo de ellas, las plantas trepadoras. Higrotropismo e hidrotropismo. En este intervienen sustancias químicas, como el agua. Higrotropismos son aquellas plantas que sus raíces buscan ambientes húmedos, como los musgos cuando se adhieren en rocas o cortezas de los árboles. Tropismo son todas aquellas plantas que sus raíces buscan áreas totalmente acuáticas, como es el caso de los lirios acuáticos. La vida de los vegetales depende de su capacidad para detectar y reaccionar ante ciertas sustancias químicas. Si estas son necesarias, las plantas crecen hacia ellas. Si son perjudiciales, entonces crecen en sentido contrario para alejarse. Termotropismo. Conjunto de fenómenos de encorvamiento que presentan los vegetales bajo influencia del calor. Un ejemplo son las semillas de zanahoria. Al sembrarlas mal, sus raíces crecen distorsionadamente debido al calor extremo, por lo que al llegar a la madurez
Estas son difíciles de sacarlas. Si el movimiento se orienta hacia el estímulo, se denomina tactismo positivo. Si el movimiento conlleva alejarse del estímulo, se denomina tactismo negativo. Los ejemplos de tactismos son fototactismo, geotactismo, tigmotactismo, termotactismo, anemotactismo, barotactismo, quimiotactismo, galvanotactismo e hidrotactismo. Fototactismo: desplazamiento hacia o en contra de la luz. Positivo es las polillas. Negativos son las cucarachas. Geotactismo: desplazamiento hacia o en contra de fuerzas gravitacionales. Un ejemplo negativo de este son las mariquitas, que al tomarla en tus manos siempre sube a través de ella. Tigmotactismo: respuesta frente a las vibraciones del contacto físico o a la presión ejercida sobre un punto. Un ejemplo negativo de este es el caracol, que al tocarle sus tentáculos, este se encoge inmediatamente en su caparazón. Un ejemplo positivo de este es la lombriz. Se esconden en rendijas o hendiduras de su parte dorsal. Desplazamiento hacia o en contra de un gradiente de temperatura, acercándose o alejándose de la fuente de calor. Un ejemplo de este son las crías a la hora de nacer. Buscan el calor de su madre. Anemotactismo: desplazamiento en función de la dirección del viento. Un ejemplo de este son los ríos. Barotactismo: desplazamiento en función de los cambios de la presión atmosférica del medio circundante. Un ejemplo de este son las migraciones de las aves. Quimiotactismo: en este reaccionan a la presencia de sustancias químicas. Un ejemplo de este son ríos o lagos en donde llegan empresas a derramar sustancias tóxicas, por lo que la fauna se ve obligada a huir de él. Galvanotactismo es el desplazamiento en función de las corrientes eléctricas. Hidrotactismo: desplazamiento en función de la disponibilidad del agua. Un ejemplo de este son en los lugares desérticos en donde los animales se encuentran en busca de agua.